No solamente nos vamos cuando piensas en otras cosas, sino cuando dormimos. Una parte nuestra se va del cuerpo. Tú eres catedrática de física atómica y astrofísica. Las grandes preguntas de la humanidad, ¿qué hay después de la muerte, por ejemplo? ¿Cómo lo explica una científica como tú? Ese conocimiento existe y hay mucha tecnología que la academia no enseña y la humanidad normal tampoco sabe. Por ejemplo, Tesla quiso dar energía gratuita sin hilos a toda la humanidad, pues pasó que le dijeron que de eso nada monada. ¿En serio? Oye, ¿y si hablamos de milagro, como que nosotros haya aparecido en un planeta como la Tierra y nosotros somos los únicos? No, hombre, no. ¿Cómo vamos a ser los únicos seres inteligentes? Por supuesto que no. Los ingenieros de Silicon Valley que han desarrollado toda la tecnología actual de los móviles, a sus hijos les han prohibido usar los móviles. Están viendo lo que está haciendo con la mente humana. Perdemos el poder, porque tú das tu poder a las máquinas. Lo mismo que con la IA. O nos conectamos con la humanidad que tenemos, o no sé lo que va a pasar con esta civilización de humanos. María Victoria Fonseca, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me encantan tus gafas. Es que son muy chulas. Pero fantásticas. Son psicodélicas, sí. Bueno, de hecho me las llevo porque es una terapia. O sea, las llevo, son terapéuticas porque tengo un problema de ruido en los oídos. Sí. Y he ido a un médico, a un señor de los oídos, que me dijo que tenía que usar estas gafas y una serie de cosas más. Y voy notando que los ruidos van disminuyendo. Perfecto. Lleva tiempo, pero vamos, estoy contenta conmigo misma. Encima luces genial, o sea que Gracias. 2 por 1. Sí. María Victoria, gracias por venir. Sé que ha sido difícil porque vienes de Madrid, ha sido un viaje largo y difícil por los tiempos que corren y todo el mundo ya sabe por qué. Pero hoy hablaremos de algo que me fascina, que espero que a todo el mundo también le fascine y que tú nos puedas arrojar un poco de luz, que es la física cuántica, que es un nombre ya muy grandilocuente, es un nombre que cuando lo dices como que pesa. Y hoy tú nos contarás desde qué perspectiva lo has estudiado durante toda tu vida, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, lo primero que quiero decirte es que la ciencia en la que vivimos es una ciencia materialista, como ya sabes. Solamente se enfoca en la materia. Uh-huh. Y esto viene desde hace como 400 años, cuando en el siglo XVII se empezaron a establecer, digamos, las reglas del método científico, con Galileo, con Newton, con Descartes, etc. Entonces, ¿qué pasaba en el siglo XVII? Pues 1600 y pico. Pues que, por ejemplo, cuando Galileo se empezó a construir el primer telescopio, que era un canuto con un par de lentes para ampliar, para ver más grandes los objetos, que lo vio además, la idea la vio en un comerciante, en un mercado, no sé si en Holanda o por ahí, él vio la idea y entonces se lo cogió y con eso empezó a ver el cielo. Entonces descubrió que 4 de las lunas de Júpiter, los cráteres de la Luna, en fin, empezó a hacer muchos descubrimientos y a darse cuenta que el universo era mucho más grande de lo que la Iglesia creía. Y no solamente eso, que el centro del universo no es la Tierra, no era la Tierra, sino el Sol. ¿Y entonces qué pasó? Pues que anteriormente a él, a Giordano Bruno, que dijo que el centro del universo no era la Tierra, sino el Sol, el centro de todo el sistema solar, se lo cargaron. Hombre. ¿Y entonces qué le pasó a Galileo? Pues que hizo grandes descubrimientos, como digo, y claro, la Inquisición vino a por él. Y entonces le llamaron hereje, estaba en un tribunal, no se lo cargaron porque se retractó de sus descubrimientos, y entonces le desterraron a la isla de Elba, donde ya finalmente murió. Es decir, que la situación venía del tema, como digo, de la Iglesia. Porque entonces, luego estaba Newton y luego estaba Descartes. Solamente voy a dar 4 ideas básicas. Entonces Descartes también era filósofo, matemático, científico, etcétera, etcétera. Y este hombre, claro, era consciente de la situación que vivía Europa en esa época, ¿no? Uh-huh. Que la Iglesia estaba allí controlando el alma humana, el psiquismo humano, y que, claro, si la ciencia intentaba meterse en lo intangible o en lo invisible, pues mal asunto. Y entonces él elaboró la frase: pienso, luego existo. ¡Pam! ¡Pam! Lo cual significa que lo único que tiene sentido y que tiene validez es el método cartesiano, la forma de pensar con la mente racional,
Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, es como que el materialismo, lo que tocas, lo que ves, lo que mides, ya empezó a tener el peso mayor, y lo invisible, lo que somos, la humanidad que somos, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque no puedes meter ahí la mente racional de alguna manera. Claro. Y pienso, luego existo, es lo que no está en lo que pueda pensar, no tiene sentido. Y esto es con lo que hemos convivido, con lo que vivimos aún, pero hay muchas voces, y hablaremos en este podcast de ello, hay muchas tendencias incluso desde el punto de vista espiritual, pero también científico como tú, que proponen otras cosas. Para que la gente se haga una idea, doctora María Victoria, tú eres catedrática de física atómica y astrofísica, con una trayectoria académica muy sólida y una mirada poco convencional, si me permites, sobre la realidad. Tú defiendes que la mente, por ejemplo, no está confinada al cerebro, sino que funciona de forma no local. Total. La mente es no local. ¿Esto? Vamos a ver. ¿Qué significa? Vamos a ver. Estamos aquí tú y yo hablando, ¿vale? Sí. Entonces ahora quiero que cierres un momento los ojos y que te visualices que vas a la luna. Imagínate en la luna. Uh-huh. Y ahora que estás en la luna, observa lo que hay a tu alrededor. ¿Qué sientes en la luna? Lo primero que siento es ingravidez. Bien. Siento asombro, paz, ¿Colores? negro, blanco, ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es el suelo? blanco, gris, ¿Gris? con arena gris, como con ceniza. ¿Qué luz hay ahí? Hay una luz como muy, muy blanca, Blanca. Bien. pero como un final muy oscuro. Bien. Ahora date unos pasitos por la luna. ¿Qué sensación tienes? Como de ir dando saltitos. Ah, muy bien. ¿Estás sintiendo la ingravidez? Uh-huh. ¿Te quieres dar un paseo por la luna o quieres que volvamos ya? Bueno, me estoy un poco más, Sí, si date quieres. un paseo, date un paseo. Venga. Imagínate que vas a ver los alrededores. ¿Qué ves? Descríbeme lo que estás viendo. Veo como cráteres, como montañitas. Veo la Tierra Anda, desde ahí. qué bueno. Mm. Aquí estamos nosotros, en el podcast. ¿Dónde está tu mente? En la luna. Mi mente está en la luna. ¿Quieres volver? Pues vale, venga, Vale. vuelvo. Venga, va, volvemos a la Tierra. ¿La mente es local? ¿No te has ido a la luna? Estaba en la luna. Entonces, ¿tu mente es local? No, tú te puedes ir a donde quieras. Es no local. Totalmente. Claro, O sea, yo ahora me he imaginado en la luna, evidentemente con todas las referencias que yo he tenido durante toda mi Obviamente, vida. con el programa que llevas del conocimiento adquirido, que son programas, creencias, que está bien, pero has sentido. Mm. De lo que se trata es de sentir. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que una de las capacidades humanas más maravillosas que tenemos, que tiene nuestra mente, como conciencia, como quieras llamarlo, es que somos creadores. Estamos continuamente creando nuestra realidad. Tú la tuya, yo la mía. Y luego hay una realidad que es la de todos, el del consenso, que es la sociedad donde estamos, en la que todos estamos de acuerdo en creer ciertas cosas para poder relacionarnos, que son los sistemas de creencias en los que estamos metidos. Si eres cristiano, tal. Si eres maometano, tal. Si eres aborigen, tal. Entonces, nos relacionamos en base a sistemas de creencias que son programas, pero tu mente tiene dos partes, por decirlo de alguna forma. Una mente que es la gran mente, la que crea, la que se puede ir a cualquier parte, la que conecta con la humanidad que somos, con lo divino, con lo espiritual, con lo que no es de esta dimensión. Estás en otra dimensión, la gran mente, por decirlo de alguna manera, la conciencia. Luego está la mente racional, que es una parte de la mente, pero la pequeñita. Y esa parte racional, esa mente racional es la personalidad, el ego, el programa que nos permite vivir en 3D, en esta dimensión y en este tiempo lineal. Porque claro, si no tuvieras unas referencias de 3 coordenadas, porque vivimos en 3 dimensiones,
en la mente racional. Y un tiempo lineal, que es el programa también, aquí no sabríamos cómo gestionarlo. ¿Me entiendes? Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que después de tantos años entrevistando a emprendedores, casi ninguno empezó teniendo todos los recursos, el equipo perfecto o el momento ideal. Empezaron solamente con una idea. Y luego fueron resolviendo los problemas sobre la marcha. De hecho, una de las barreras que más escucho cuando alguien me dice me gustaría emprender es básicamente no sé hacer una web, no sé cómo cobrar, no sé por dónde empezar. Hoy eso ya no debería de ser una excusa, porque plataformas como Shopify te permiten montar una tienda online con plantillas muy profesionales, herramientas de inteligencia artificial y un sistema de pago pensado para que tus clientes compren de forma sencilla. Además, si te surge cualquier duda, tienes Sidekick, su asistente de IA que te ayuda a resolver problemas y seguir avanzando sin quedarte bloqueado. Y lo que me parece más interesante es que realmente estás utilizando la misma plataforma en la que venden desde pequeños emprendedores hasta marcas enormes como Mattel o Gymshark. Al final, la diferencia nunca suele ser la herramienta. La diferencia está en decidir empezar. Lo único que necesitas es una idea. Shopify se encarga del resto. ¿A qué estás esperando? Empieza una prueba gratuita en shopify.com. Empieza una prueba gratuita en shopify.com. Entonces, María Victoria, en ese sentido, si nosotros vamos creando la realidad, podemos, desde ese punto de vista, proyectar o crear las cosas que nosotros queremos, ya sean buenas o sean malas. Totalmente. Ese es el poder de la mente, de la gran mente. La mente es creadora. Y esa es, como dijéramos, el atributo de lo divino, vamos a ponerlo así, de Dios, el creador. Todo lo que es, la conciencia. Pero tú como científica, ¿cómo dices esto? Eso. Como científica, como física atómica y molecular y nuclear. O sea, el área es física atómica, molecular y nuclear, y mi especialidad de carrera fue astrofísica, y el proyecto donde he estado trabajando los últimos 30 años ha sido astrofísica de altas energías. En la isla de La Palma, midiendo radiación cósmica, rayos gamma. Bueno, un beso para esta señora. Un beso para la isla de La Palma, que fui hace muy poco a un festival que se llama Starmus, y estuve ahí viendo la isla y hablando con científicos, con físicos, La próxima vez me lo dices y puedes ir al Roque a ver el observatorio en la parte de arriba de los telescopios Cherenkov, los MAGICS y los CTA. Que esto, para que la gente lo sepa, la isla de La Palma es un sitio muy peculiar a nivel mundial. Hay, creo, 2 sitios muy específicos como la isla de La Palma, que es la isla de La Palma y un sitio en Perú, creo. Hawái también, la isla de Hawái. Para telescopios me refiero. Uh-huh. Para una visión, ¿no? del espacio privilegiada. Sí, ¿no? Luego también Chile, hay muchos sitios, pero lo que pasa es que La Palma y Hawái son islas de origen volcánico, y ahí hay como el régimen de vientos es muy laminar, y entonces la luz que llega de las estrellas se distorsiona mucho menos, o sea que tiene unas características muy especiales. Bueno, La Palma y Tenerife. Uh-huh. Cuando hablamos de física cuántica, se conoce que la física cuántica, a pesar de tener unos 120 años, en 1900 se estableció la primera premisa. Okay. ¿Por qué, teniendo 120 años de historia, sigue siendo un misterio para muchos? Vale, pues mira, sigue siendo un misterio porque lo primero que te quiero decir es que la mente que utilizamos es la mente racional. Uh-huh. O sea, que funciona de maravilla. El método científico funciona de maravilla, y gracias a los descubrimientos de la física cuántica, de las leyes del mundo cuántico, de lo muy pequeño, toda la tecnología que tenemos actualmente se ha podido desarrollar. Uh-huh. Es una tecnología muy potente. La resonancia magnética nuclear, el que estemos aquí, la IA, todo esto tiene que ver con el conocimiento de las leyes del mundo cuántico, del mundo de lo muy, muy pequeño. Lo que ocurre es que es una tecnología sin alma, entre comillas, sin humanidad. Entonces, sin humanidad quiero decir porque estamos desconectados de lo que somos. Si estuviéramos conectados, la Tierra no estaría donde está, que estamos, ya sabes cómo está la Tierra. Ni viviríamos como vivimos, en una sociedad completamente en la que la gente está cada vez más desconectada, y los niños pequeños cada vez más desconectados de sí mismos, con la atención cada vez más perdida. Mira, el otro día estaba en casa de unos amigos y había un chaval de 16 años, otro de 19 y adultos.
Hice el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora. Y les dije, venga, 1 minuto, ¿qué pensáis en la luna? O sea, ¿qué sentís? Hicimos, y el joven, el de 16 años, digo, ¿qué tal tú? Dice, nada, estuve unos segundos y lo tuve que dejar, porque es que no me desenfocaba. Y claro, está con el móvil continuamente. Entonces, lo que ahora saben es que los niños cada vez son menos inteligentes, los niños pequeños. El coeficiente intelectual está disminuyendo ya creo que 20 puntos porque no son capaces de tener la atención fijada en algo que interesa y profundizar en el pensamiento. Porque las redes sociales y toda esta forma de relación que tenemos con el mundo exterior es algo que nos está quitando nuestra humanidad, nuestras capacidades, nuestra forma de relacionarnos con el universo me refiero con tu familia, con tus amigos, etcétera, porque ahora mismo en Japón hay niños adolescentes que se están casando con la IA. ¿Entiendes? Entonces, claro, es como que lo que somos a nivel social, lo que somos de humanos como relación, se está perdiendo. Y luego nuestras capacidades, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos como desconectados de lo que realmente somos y estamos desconectados de ser humanos. Estamos desconectados de la humanidad que somos. Hemos venido a la Tierra, el espíritu, la energía, la vida que ha creado este cuerpo, o la vida, ha creado este cuerpo para experimentarse a sí misma en esta realidad. Y esto que es una realidad de relaciones, de emociones, etcétera, etcétera. Y entonces hemos venido ahora mismo, cada vez lo tengo más claro, a gestionar nuestro emocional a través de las relaciones. Porque lo que sucede es que la vida en la Tierra es una interacción. Es que se nos ha olvidado. Estamos aquí para interaccionar con todo lo que nos rodea. Y a partir de esa interacción, reconocer lo que somos, los programas que llevamos dentro. Por ejemplo, si tú me dices algo que a mí me molesta, tú simplemente me estás diciendo lo que sea, ¿no? Y si yo me molesto, es un tema mío. Hay algo en mí que resuena en mí, pues porque mi papá, mi mamá, por lo que sea, el problema lo tengo yo, entre comillas, tú estás diciendo lo que te parece, lo que sea, ¿no? Entonces, la cuestión es entrar en mí. ¿Y cómo lo hago? Para ver qué hay dentro de mí. Claro. ¿Qué es lo que me duele? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué estoy tan desconectada? Bueno, pues yo lo que hago, que es lo que he aprendido, es te paras, estás sintiendo mala leche, lo que sea. Entonces, te paras, empiezas a respirar consciente en tu cuerpo. Porque fíjate, y simplemente te dejas sentir y observas lo que está pasando en ti, con atención plena en ti. Y sigues observando, porque eso es un programa que hay grabado en tu cuerpo, del pasado, y te observas, y cuando tú te estás observando, algo está pasando en tu cerebro que se está dando cuenta de que tu atención le está empezando a nutrir. Y entonces estás liberando cosas que ya no necesitas, programas, emociones, que enferman tu cuerpo además. Pero se trata de gestionarlo con tu atención enfocada en ti. Tú contigo mismo, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hace que yo me sienta tan fatal? Pero claro, eso lleva energía, porque la atención la tienes que llevar a ti. Y la mente aquí está acostumbrada. Venga, hombre, no digas tontería. Venga, vamos a tomarnos un café, vamos a no sé qué. Venga, cuéntame algo. O sea, aguas fuera. ¿Y quién vive aquí dentro? Wow, ¿sabes que cuando hablas desde esa perspectiva, siendo científico, y se unen esos dos mundos, ¿no? El mundo de la ciencia y el mundo de la espiritualidad, digamos. Una palabra, o sea, la humanidad que somos. Claro. O sea, la humanidad, pues somos humanos. Es como que te das cuenta que durante todo, o 120 años, o 300 años, o los que 500, sean, lo que... la ciencia ha dado la espalda a todo eso. Porque si no se los cargaban. La Inquisición, a los científicos que decían algo que pudiera invadir el terreno de la ciencia, que es hablar sobre el psiquismo humano, sobre el alma humana. ¿Por qué? Porque se suponía, o se supone, que el alma humana está controlada por la Iglesia. El alma humana y todos nuestros atributos. O sea, ellos son los representantes de la divinidad en la tierra. Entonces tú, a través de ellos... como los bancos. A través de los bancos, Entonces, o sea, solo hay un camino para entrar ahí. Claro, y entonces lo que somos, la humanidad que somos, la divinidad que vive en nosotros dentro de este cuerpo biológico, está gestionada por unos
unas instituciones que te dicen cómo tienes que actuar, cómo tienes que pensar, cómo tienes que hacer tus relaciones sexuales o lo que sea. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que claro, las creencias que nos han metido son muy jorobadas, porque por ejemplo, en el cristianismo, por el hecho de nacer un bebé, la cagó. ¿Por qué? Porque ha nacido con el pecado original de Adán y Eva. O sea, has nacido, la has cagado. Eres pecador. Ya está. Eres culpable. Yeah. Primer programa. O sea, entre otros, ¿no? Y claro, y así estamos, ¿no? Así estamos, llenos de programas que limitan nuestra capacidad de percepción de este magnífico cuerpo que tenemos, de esta magnífica mente que tenemos, porque estamos cercenados, porque el cerebro lo que ignora no lo ve. O sea, todo aquello que te han dicho, esto no lo ves. Entonces, ¿qué pasa con los niños pequeños, por ejemplo? Muchos niños, como sabes, vienen completamente abiertos y van sintiendo cosas. Mamá, que he visto a la abuelita que se murió no sé cuándo. Y la madre, niña, no digas tonterías, torta. O mamá, que hay no sé... Los niños. ¿Y qué hacen los mayores? Torta limpia. ¿Y qué hace el niño? Se asusta y empieza a cerrar los canales de percepción de lo sutil o de lo invisible. De lo invisible, es que me encanta eso. De lo sutil, de lo desconocido. En esta realidad donde estamos, donde estamos metidos, lo sutil, lo invisible. ¿Pero tú crees que en algún momento la ciencia dará nombre a eso invisible? Bueno, mira, lo que sí te puedo decir es que cada vez hay más científicos que están sacando los pies del suelo, o sea, los pies del tiesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo, un científico que yo he visto mucho sus trabajos, se llama Dean Radin, que es el director del Instituto de Ciencias Noéticas. Es un instituto en América que se creó bajo el auspicio de un astronauta, que ahora mismo no me acuerdo, que tuvo, cuando salió, la primera vez que salió al espacio, no me acuerdo el nombre ahora, tuvo una expansión de conciencia. Y claro, se dio cuenta de que no era el cuerpo físico. Se dio cuenta y dice, va. Entonces, claro, te das cuenta que tú eres el infinito. Y entonces se creó esta iniciativa que es el Instituto de Ciencias Noéticas para el estudio de la conciencia. Entonces él es un científico, hizo la tesis doctoral con un premio Nobel, con Josephson, este señor, que ya debe ser de mi edad más o menos, y entonces empezó a investigar cómo la mente, por ejemplo, interacciona, por ejemplo, con la luz, en un experimento de doble rendija. Y entonces él, en uno de los experimentos, de que ha hecho montones de experimentos, pero este es uno de los que a mí me gusta más referir, lo que hacía era que tenía un experimento en el que tenía una doble rendija y una luz láser, que pasaba por la doble rendija. Y entonces, aquí a la salida, lo que tenía era un detector de la luz, de la interferencia de la luz a través de la doble rendija. Uh-huh. Entonces lo medía los máximos y mínimos. Y entonces él lo que hacía era, en otra habitación, en otro sitio, ponía a personas, unos eran meditadores, entrenados y otros no, y entonces les ponía allí y les iban dando indicación para que fijara la atención en la doble rendija, estando en otra habitación, como hemos hecho yendo a la luna, con la intención de ese diagrama alterarlo. O sea, enfocaban la atención en la doble rendija, veían la luz y entonces era como que empujaban un haz o que veían que se distorsionaba mentalmente. Uh-huh. Bueno, pues después de un montón de pruebas que hicieron con meditadores y no meditadores, eso está publicado, él demostró categóricamente que cuando una persona enfoca la atención sobre un experimento, en este caso de doble rendija, lo que se observa es una desviación del comportamiento de la luz a cuando no están mirando. Y está medido, además, publicado, como te digo, y entonces se ve además que tanto para la gente que tiene la atención entrenada, los meditadores, como los que no, hay un efecto, incluso en los no meditadores, porque a los no meditadores se les solía ir la pinza, y van y vuelven, ¿no? Y los meditadores son capaces de estar unos minutos o el tiempo que sea enfocados con la intención de alterar el diagrama de interferencia. Y entonces se veía que, como te digo, que hay un efecto, lo medían, y de hecho al cabo de un número de sesiones el efecto era muchísimo mayor. Era como que hay un aprendizaje de alguna manera y el efecto es mucho más grande. Entonces le dieron un premio en el año 2015 o 2016, el premio Nascent, a la mejor investigación y publicación
porque rompe los límites de la ciencia tradicional en el estudio de la conciencia. Tienen muchas más cosas, pero bueno, este en concreto a mí me encantó me he quedado con él por el tema de la doble rendija y tal. Esto es uno de muchas cosas, ¿no? Y hay muchas más cosas también. Entonces, todas estas hipótesis o tesis que vamos descubriendo acerca de la mente, del enfoque, de la atención enfocada. Claro. Te estoy hablando de la atención enfocada con una intención. Claro, eso llevado a la realidad, donde hay una crisis de atención, pero también una guerra mundial por la atención, donde queremos atraer, ¿no?, ese asset que es yo, estar en el foco. ¿Cómo lo traducimos a lo que está sucediendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando, como te digo, con las redes sociales? Claro. ¿Qué está pasando con los niños? Toda la pelea que hay ahora mismo en la Tierra es por la atención de la gente. ¿No te das cuenta? Uh-huh. Y claro, los más pequeños son los más pequeñitos, son los que ya los tienen, como te digo. Bueno, de hecho he oído que en Silicon Valley, los ingenieros de Silicon Valley que han desarrollado toda la tecnología actual de los móviles, del scrolling, para estar de las redes sociales, a sus hijos les han prohibido usar los móviles hasta que no tienen 14 años, porque están viendo lo que está haciendo con la mente humana. El tema de las redes sociales y todo esto, están destrozando las capacidades de enfoque de la mente humana, y cada vez los niños son menos inteligentes, por decir algo. Y no solamente eso, es que perdemos el poder, porque tú das tu poder a las máquinas. Lo mismo que con la IA. Estamos perdiendo nuestro poder, se lo estamos dando a tecnología basada en silicio o lo que sea, a otras mentes que están controlando nuestra mente. Entonces, la manera en que se está gestionando es un tema que la sociedad tendría que tomárselo muy en serio. Me parece también que en Canadá, me parece que he oído que a los niños hasta una edad también les han prohibido llevar móviles, etcétera, porque es que hay una distorsión ahora mismo del psiquismo humano brutal, porque la atención está siendo secuestrada por... Tú vas en el metro en Madrid, pues vivo en Madrid, y es que está todo el mundo jóvenes, todo el mundo con el móvil, todo el mundo. Digo, ¿pero quién está aquí? Eso de mirarte a los ojos, sonreír, pero bueno. El otro día hablaba con un psiquiatra que me decía, lo primero que hacemos cuando nos levantamos es coger el móvil y dejar que entren a nuestra habitación cientos de personas, ¿no? Cuando lo que necesitaríamos es levantarnos, ser conscientes de nosotros mismos, ver a nuestra pareja, a nuestros hijos, ver el sol, tomar un sorbo de agua y entonces empezar, ¿no? Pero lo primero ya es ver el mail de tu profesor, ver el mail de tu... Ahí todos. Es que por eso digo que para mí el trabajo sobre la gestión de tu atención, de la atención y tu intención es fundamental. Es fundamental. Y luego, por supuesto, el tema de gestión emocional, porque cada vez estamos más desconectados de nuestras emociones y cada vez que salen pues... O sea, hay que hacer terapia. Digo claro. Terapia porque es una forma, yo he hecho mucha terapia, pero sobre todo hay que meditar y hay que asistir a cursos, o sea, que te ayuden a gestionar la atención y tenerla en ti. Tener la atención en ti y desde ti, tú ya ves. Mira, me acuerdo hace años que vi un vídeo de niños en un colegio en Nueva York, pequeñitos, y los habían seguido desde los 3 años hasta los 8 o 10, y todos los días, nada más llegar a la clase, los 10 primeros minutos meditaban. Me acuerdo que eran unos vídeos monísimos, que eran los niños pequeñitos ahí meditando y tal. Y entonces los iban siguiendo con la edad. Entonces veías, cuando ya tenían 7 o 8 años, que les preguntaban, ¿y tú qué sientes y tal? Y entonces a lo mejor una empezaba, porque mi mamá me ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Y le decía, ¿y qué estás sintiendo? Tengo mucha rabia, no sé qué, no, pero ahora... Dice, pero bueno, ahora ya me puedo ir calmando. Con 8 años. Pero claro, bueno, es un trabajo de la atención, de enfocarla para poder gestionar tu emocional. Porque somos mamíferos, claro. No te olvides. Es somos mamíferos. El observador interno, observarse. Claro. ¿Cómo podemos hacer eso para lo que tú hablas, ¿no? De expandir nuestra conciencia, estar en un punto más elevado energéticamente? Entrenando la atención. Y entonces, como digo, el futuro de la humanidad está en el entrenamiento de la atención, con una intención, obviamente, la intención, ¿no? Y como digo, para eso ahora cada vez hay más información en redes sociales o tal, para, por ejemplo, ejercicios de respiración. Mira, yo en clase
me acuerdo que intentaba ayudar a los estudiantes y entonces daba clases de 2 horas y cada 20 minutos o media hora decía, vamos a parar. 30 segundos de respiración consciente. Venga, va. Inspira. Exhala. 30 segundos, 15 segundos. Con 3 respiraciones conscientes, la tensión se te la quita. Sí, te alineas. Te alineas. Me acuerdo que algunos alumnos se enfadaban. Porque claro, porque eran además del doble grado de física y matemáticas, que son muy inteligentes, tal y cual. Para entrar ahí en la universidad a ese doble grado, si el máximo es 14, ellos tenían que tener un 13, un 13,5, o sea, una demanda brutal. Pero claro, las cosas que yo decía, a algunos les sonaba como... ¿Me entiendes? O sea, que era como... Claro, ¿cómo casa todo este discurso tuyo dentro del núcleo científico? De un tío que es... Bueno, mira, una cosa físico, que sí, matemático. No tiene nada que ver, porque la ciencia no se ocupa de la conciencia, de momento. De momento. O sea, mientras que la conciencia no se introduzca en las ecuaciones del movimiento de electrones, etcétera, etcétera, la conciencia forme parte de la ciencia, digamos, pues la conciencia no tiene nada que ver. O sea, a un científico le hablas de conciencia y te dice, ¿qué dices? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Pero habrá un momento en el que haya una ecuación de conciencia? Sí, eso yo estoy convencida de que va a llegar un momento en el cual el materialismo, y de hecho ya hay muchos científicos, neurocientíficos, que están saliendo, se está resquebrajando, porque claro, cada vez estamos peor como sociedad, emocionalmente y anímicamente. Entonces se están dando cuenta. Entonces hay gente que ya está empezando a sacar los pies del tiesto, como ya algunas de las personas que has invitado, etcétera, etcétera. Llevará tiempo, pero como te digo, o nos conectamos con la humanidad que tenemos, o no sé lo que va a pasar con esta civilización de humanos. Me gustaría que hablases de gente como, por ejemplo, Nikola Tesla. Bueno. Y tecnologías ocultas. Claro. Te voy a dar así unas líneas globales. Pero por favor. Tampoco me voy a meter... Y además te voy a dar unas referencias y eso de unos libros de un físico que ha escrito unos libros fantásticos de la ciencia oculta. O sea, vamos a ver... ¿De lo invisible? Sí, de lo invisible. Pero ciencia que la academia no ha querido incorporar. Y es una ciencia que lo llama ciencia magna, me parece que lo llama, luego te doy la referencia. Okay. Es una ciencia de grandes científicos que la academia, con su sistema de creencias rígido, no quiso aceptar. Entonces hay un conocimiento oculto, impactante, que la academia no enseña y la humanidad normal tampoco sabe. Por ejemplo, Tesla. Tesla, como sabes, fue un gran científico y entonces Tesla descubrió lo que él llamaba la energía radiante. Él descubrió que hay una energía que él canalizaba con unas torres que procede del vacío, la energía del vacío, y que esa energía se puede distribuir gratuitamente con unas torres que él tenía a todo el mundo. Se puede distribuir porque es la energía que hay en todas partes, la energía del vacío, la energía del punto cero. Entonces él sabía sacar energía gratuita del aire, del vacío, sí. Y tenía una patente. Lo que pasa es que cuando este descubrimiento, que lo tenía patentado, quiso dar energía gratuita sin hilos a toda la humanidad, pues pasó que le dijeron que de eso nada, monada. ¿En serio? Total. Y entonces la torre que tenía no me acuerdo del nombre, en Nueva York, donde estaban sus laboratorios y tal, al final la destruyeron porque había otros científicos allí en su época que lo que querían era hacer la distribución con los hilos, mandar la energía a través de hilos, etcétera, etcétera. Marconi y otros cuantos más. Entonces, Tesla descubrió, antes que Marconi, la transmisión inalámbrica. Y otro señor Bose, un científico hindú, en 1900 también descubrió la transmisión inalámbrica y lo publicó. Lo que pasa es que como no estaba en Europa o en Estados Unidos, donde estaba Marconi, pues le dieron la credibilidad a Marconi, pero ha habido varios científicos antes que Marconi, o en esa época, pero antes, que descubrieron la transmisión inalámbrica. Bueno, entonces, volvemos a Tesla. Entonces Tesla, cuando, como te digo,
los mecenas que tenía, que le daban el dinero para sus investigaciones, pues empezaron a decir que era un idiota, estas cosas, ¿no? Porque él descubrió la corriente alterna y otras muchas más cosas que no me voy a contar, pero te voy a contar un chascarrillo porque lo leí en uno de los libros de Artur Sala. Artur Sala es el que ha escrito 3 o 4 volúmenes de física oculta que le llama Ciencia Magna. Es un físico catalán que le estoy muy agradecida por ese trabajo tan magnífico que ha hecho escribiendo estos libros para divulgar la ciencia oculta. En particular ahora estoy hablando de Tesla. Y entonces, cuando dio una conferencia, me parece que fue en 1910, pongamos por caso, sobre sus descubrimientos, que la Academia de Nueva York dijeron que era un idiota, pongamos por caso, hubo unos científicos rusos que lo oyeron. Entonces se quedaban con la copla de la transmisión inalámbrica de energía. Y entonces, como él era serbio, le invitaron a ir a Moscú a que hiciera una demostración de esa patente que él tenía de transmisión inalámbrica de energía. Bueno, entonces fue allí a Moscú, como él era serbio, tal, le dijeron además que, bueno, espera, y entonces construyó una torre en Moscú y entonces hizo una prueba de transmisión de energía, que es la energía escalar, es otro tipo de energía que la ciencia actual desconoce, porque eso no se toca, es un conocimiento oculto. Y entonces esa energía radiante que él descubrió, digamos, entonces hizo una demostración para emitir un par de pulsos de energía escalar en una zona en Siberia que estaba como a 2.000 kilómetros de Moscú, pues Siberia a veces tiene 6.000 o algo así. Y entonces, algo así como el 30 de junio de 1908, lanzó el primer chute de dos rayos de energía escalar a una zona en Siberia que se llama Tunguska, ¿vale? Y entonces lo que aparece en Wikipedia es que el 30 de junio de 1908 en Tunguska pasó algo muy gordo, debió ser un meteorito o algo así, porque se rompieron 20 millones de árboles, el suelo se abrió, o sea, fue como una gran explosión, etcétera, etcétera. Fue tan impactante la energía de lo que sucedió que el transiberiano, que iba a 600 kilómetros de Tunguska, lo notaron, que los cristales se movían y tal. Con lo cual, esta fue la primera demostración del enfoque, o sea, del uso de esta energía, que es la energía escalar, que es la energía, como digo, radiante que él llamaba, etcétera. Y es que esa energía es una energía, según hay otro científico, que me hace esa Konstantin Meil, me parece, no me acuerdo muy bien, que es un ingeniero alemán que ha trabajado mucho con este tipo de energía, la energía escalar, y de hecho la ha introducido en las ecuaciones del electromagnetismo clásico de Maxwell, ha introducido la energía escalar, que es también un tipo de energía electromagnética. Lo que ocurre es que las partículas donde se está transmitiendo la energía, en vez de, o los campos eléctricos y magnéticos del campo, en vez de mover el medio de forma perpendicular a la onda de propagación, el movimiento es longitudinal, es otro tipo de movimiento. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esta energía, como te digo, es mucho más poderosa que que la electromagnética, que es la que usamos, y además como que no interacciona prácticamente con el espacio-tiempo y se mueve a velocidades supralumínicas. Claro, esto que estoy diciendo es como, ¡guau! ¡No, qué locura! ¡Qué mentira! Tal. Yo te cuento lo que he leído, ¿vale? Yo he dado las referencias. O sea, quiero decir. Entonces, bueno, pues aquí estamos. ¿Pero eso por qué no se estudia más, entonces? Porque por el poder, el dar energía gratuita al planeta. Los que tenían el control de la ciencia en esos momentos, Marconi o los que fueran, no me acuerdo de los nombres, dijeron que ni hablar, que el poder lo tenían ellos y que la ciencia que se hacía era la que ellos decían y se hacía como ellos decían. Se transmitía por hilos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de dar energía gratuita al planeta, vamos, ¿cómo se ha visto eso? Entonces, claro, fíjate el tema de la energía en esta sociedad, la pasta, lo que se mueve. Es el dinero, claro. Claro, bueno, de hecho, incluso Tesla... cuando hizo los rusos le dijeron, por supuesto, que eso no podía decirlo, o sea, que tenía que guardarlo como un secreto. Le dieron
le dieron una pensión vitalicia y entonces él se construyó un coche con un motor que no usaba gasolina, que usaba la energía la energía libre o energía escalar. Construyó su propio motor y entonces él iba sin gasolina. Él iba con su propia máquina, o sea, con su propio aparato para obtener energía del ambiente, por ponerlo así, ¿no? Entonces, además, es curioso porque en uno de los libros que he leído, me parece que era de Constantin Meil, me parece, de Meil, no me acuerdo, pero bueno, está en la referencia de los libros de Artur Sala. Decía que cuando uno de sus sobrinos lo fue a visitar, cuando él estaba en Europa, le llevó el tío con su coche y decía, no, este coche no tiene gasolina, este coche funciona con energía libre, por poner una palabra. Y entonces el sobrino, le preguntaron los periodistas y entonces el sobrino le dijo, sí, porque es que mi tío me ha dicho esto. Y claro, los rusos vinieron y le dieron una olleja. Esto no lo puedes decir, es secreto. O sea, claro, porque como te digo, el conocimiento es poder. Entonces, bueno, estas son historias que te cuento, pero que son muy interesantes. Es fantástico. Me gustaría que me hablases del material de reciclaje del que estamos nosotros compuestos. ¿De qué estamos compuestos? Tú detallas cómo los átomos pesados de nuestro cuerpo se formaron en el interior de supernovas que explotaron hace miles de millones de años. Estamos hechos literalmente de polvo de estrellas. ¿De qué estamos hechos? Sí, eso lo dijo Carl Sagan, ¿no? Vamos a ver, según la física cuántica, la materia está formada por unas estructuras que se llaman átomos, que eso lo hemos visto todos. ¿Y qué es un átomo? Pues según el primer modelo, el modelo de Bohr, o sea, en el año 1912-1913, Bohr, con el conocimiento de la época, de que había unos astrofísicos, conociendo las líneas de Balmer del SOR, o sea, espectroscopía, no me quiero meter en rollos, pero bueno, con el conocimiento que había en la época de la propuesta que había hecho también Max Planck, de que la luz, al interaccionar con la materia, lo hace de forma cuantizada, en pequeños cuantos. La palabra cuántico significa discreto. Eso es lo que significa la palabra quantum, cuanto, discreto, discontinuo. Fue la hipótesis de Planck para poder explicar cómo la interacción de la luz con la materia se produce esa interacción. ¿Cómo se hace? Porque todos los objetos a una cierta temperatura que están calientes, están absorbiendo y emitiendo radiación. Tú y yo ahora mismo estamos aquí, estamos absorbiendo y emitiendo radiación y estamos interaccionando en nuestros campos electromagnéticos, nuestros pensamientos, nuestros corazones, seguro que están sincronizados, no somos conscientes, pero está ahí, ¿no? Entonces, Bohr, como te digo, con el conocimiento que había de la época, desde 1900, se le ocurrió un modelo de cómo funciona la materia. Y entonces dijo, la materia está formada por estructuras que se llaman átomos. Ya Demócrito, con los griegos, dijo que la materia está formada por unidades indivisibles, que se llaman átomos muy pequeños, que tienen en el centro de esa estructura un núcleo, donde está la carga positiva, y electrones que se mueven alrededor, después de muchos experimentos que habían hecho Rutherford. Es decir, que él tenía mucho conocimiento y lo que hizo fue una síntesis para este modelo. O sea, que normalmente funciona así, ¿no? El conocimiento... Bueno. Y entonces, con este modelo, él podía explicar, como digo, pues la estabilidad de los átomos, muchos de los experimentos que había en la época que no podían explicarse si no tenías en cuenta este modelo que él había propuesto, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantísimas es la siguiente. Primero, el modelo como tal ya sabemos que no es verdad, porque no existe en el mundo cuántico, ahora te cuento. Bueno, vamos a seguir con las pelotitas. Vale. Entonces, el mundo cuántico, cuando hablamos de mundo cuántico, hablamos de estructuras que están en una dimensión espacial que, si estos son metros, por los átomos, la dimensión que tienen es 10 elevado a menos 10 metros. O sea, el tamaño de un átomo es 10 elevado a menos 10 metros. Y ahí tienes estas estructuras, como te digo, tridimensionales. De momento decimos 3 dimensiones, X y Z, porque aún no se nos ha metido en el coco que somos multidimensionales. Cuando empecemos a pensar así, veremos otras expresiones de la ciencia, pero de momento lo dejamos ahí. Vale, entonces la materia está formada de átomos. Y ahora bien, suponte que cojo un átomo para que veas el tamaño que tiene y lo que son,
para romper esquemas. Y lo llevamos el átomo, lo ponemos en la escala de metros, en nuestra escala. ¿Vale? Cojo un átomo y pum, lo pongo aquí. El tamaño de un átomo en nuestra escala, tú has estado en el estadio de Santiago Bernabéu, sí, que tiene como 200 metros de largo por 100 de ancho, más o menos. Vale. Pues entonces, coges la cabeza de un alfiler, lo pones en el centro del campo. Ese es el núcleo, donde están los protones y los neutrones. ¿Vale? Y los electrones, que rodean al núcleo por interacción electromagnética, están rodeando al núcleo por las gradas, por donde están los espectadores. Uh-huh. Ese es el tamaño de un átomo en nuestra dimensión. Un átomo. Y claro, la pregunta es, pero, vamos a ver, ¿y el espacio que hay ahí? Porque te estoy hablando de una estructura inmensa, el espacio, el Santiago Bernabéu, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso está lleno de vacío, un átomo. Pero vamos a ver, ¿y si la materia está formada de átomos? Mi cuerpo está hecho de átomos y esto está hecho de átomos. Claro. Entonces, ¿cómo que la materia está llena de vacío? A ver, explícamelo. Eso es una de las conclusiones de la física cuántica. Entonces, claro, la mente racional empieza a pensar... No entiendo nada. No entiendo nada. Entonces está lleno de vacío, de un vacío que es el vacío cuántico. Y el vacío cuántico está lleno de energía. ¿Vale? De energía y de posibilidades de creación de pares electrón-positrón, etcétera, etcétera, partículas positivas y negativas. Pero eso está sucediendo en un tiempo muy, muy, muy pequeño. Es en el tiempo del principio de incertidumbre de Heisenberg, son tiempos que nuestra mente ya, como te digo. Entonces, claro, fíjate, la materia está formada por unas estructuras, como te digo, que cuando las llevas a tu dimensión, la mente dice, ¡puf! ¿Y entonces quién soy yo? Te has ido a la Luna, ahora nos estamos yendo a 10 elevado a menos 10 metros, y a menos 10 Me he ido al Santiago Bernabéu. Te has ido al Santiago Bernabéu. Entonces, ¿no será que la manera en que yo creo, las cosas que creo, no me llegan? ¿No son suficientes? Tengo que abrirme a pensar, a percibir, a entender de otra manera, de una manera más amplia, como le pasó a este astronauta al que creó el Instituto IONS, que no me acuerdo del nombre, que tuvo una expansión de conciencia y vio que él era infinito, su conciencia. Entonces, vuelvo otra vez de nuevo para abajo, vuelvo a los átomos. Entonces, esto es como si dijéramos, claro, entonces, en el mundo cuántico, en el mundo de lo muy, muy pequeño, para poder estudiar los componentes cuánticos, o sea, las estructuras cuánticas, se ha desarrollado una matemática. Uh-huh. Entonces, la física cuántica es una teoría matemática que describe el comportamiento de lo muy, muy, muy pequeño. Es una teoría matemática. Entonces, para entender el comportamiento cuántico tienes que saber matemáticas para poder hacer predicciones y construir la tecnología que tenemos. Construir los microchips, construir los ordenadores, Y es una ciencia muy buena, fíjate, la física cuántica, la cantidad de tecnología que se está desarrollando. Pero hasta ahora es una ciencia desalmada. Porque ¿dónde estoy yo? ¿Y el ser humano? ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Cómo explica la física cuántica a Dios? No le interesa lo más mínimo, está en la mente racional. Y la mente racional pienso, luego existo. No me hables de lo intangible. A ese nivel del humano. ¿Me entiendes? Y entonces, claro, la siguiente jugada en esta sociedad en que vivimos es, no te preocupes, que te vamos a quitar la atención encima. Te vamos a desarrollar los ordenadores, las redes sociales. No solamente, es que ni siquiera te voy a dar la oportunidad, porque además voy a conectar tu cuerpo biológico a chips para conectar tu cerebro a Internet. Que es el futuro, como sabes. Y entonces, claro. A ser un robot. Claro, y entonces, ¿qué es ser humano? En lo que nos está viniendo, o sea, ¿me entiendes? Y la atención y O sea, que como pasan cosas raras. Pero entonces, las grandes preguntas de la humanidad, ¿qué hay después de la muerte, por ejemplo? ¿Cómo lo explica una científica como tú? La ciencia no sabe. ¿Y tú qué crees? Hombre, yo creo que primero yo soy humana Uh-huh. y por tanto científica. También, por tanto que... No, perdón, no por tanto. Quiero decir, primero soy humana y además científica. Y como digo, atípica, porque a partir de una edad era como, esto no es suficiente para mí, me ahogo.
Entonces, claro, es que fíjate, a mí me criaron monjas. O sea, yo me eduqué con monjas desde los 3 hasta los 16, 17 años. Entonces yo la religión la llevaba muy... Y la espiritualidad y tal, pues yo rezaba, Jesús, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando entré a la universidad, que era una época turbulenta, en la época de Franco, de los finales y tal, pues claro, yo allí quería cambiar el mundo como todo el mundo. O sea, como todos mis colegas, ¿no? Y entonces, claro, la espiritualidad, o sea, la religión y todo esto, directamente la tiré a la basura. Es como eso, que tienes un barreño con agua y un niño que lo estás bañando, y yo tiré directamente el agua, el niño, el barreño, lo tiré todo, déjame en paz. Yo lo que quiero es en la universidad, con todo esto nuevo. Cambiar el mundo. El comunismo, no sé qué, las peleas, la política. Bueno. Y claro, lo que no me di cuenta es que al tirar el niño, tiré lo que yo soy, mi esencia divina, la espiritualidad. Yo soy un ser divino, todos somos seres divinos. En realidad, esto solo es una película, por eso es temporal. Por eso es temporal, esto dura un tiempo. ¿Por qué? Porque esta es una dimensión donde la mente racional está experimentando a jugar que esto es lo único que hay. Y claro, ya se encarga el sistema de manipular nuestra forma de pensar y de creer para que creamos que solo hay esto. ¡Qué mentira! Pero es porque nos hemos desconectado o estamos desconectados de nuestra verdadera esencia, de la humanidad que somos, de la espiritualidad en el sentido más profundo del término, de la vida que somos. Entonces, desde esta visión, claramente, es como, ¿y quién soy? Vuelve la atención hacia ti. ¿Qué he venido a hacer? Lleva la atención a ti y empieza a sentirte, empieza a quererte, empieza a reflexionar, a respirarte. Y como un ejercicio, como cada hora, estos son ejercicios que me enseñaban en mindfulness, como cada hora te paras y respiras consciente, 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Vuelve a ti y empieza a conocerte y empieza a quererte y a darte cuenta que no eres malo, que no eres pecador, que haces lo que buenamente puedes con los programas que has aprendido cuando eras pequeño y que estás viviendo los programas de mamá, de papá, del abuelo, del bisabuelo, papá. Estás viviendo los programas de toda una generación. Pero tú no eres eso, tu conciencia no es eso. Respírate, date tiempo. Estamos viviendo un programa automático, ¿no? Estamos viviendo en un 95%. El 95% es el inconsciente, o el 98%, y todo lo que hacemos a lo largo del día es inconsciente, que es el programa, para vivir esta realidad. Y además vivirla como nos han dicho que hay que vivirla. Uh-huh. Claro, entonces qué putada. A lo largo, claro, es que es una putada, porque ya no somos humanos. O sea, nuestros potenciales, lo que somos, jugar con sentir la energía o la no energía, o ver mi mente hasta dónde da de sí, porque somos auténticos creadores. Tenemos unos potenciales impactantes, lo que pasa es que estamos asustados. O sea, y aparte que no tenemos tiempo, con el estrés que tenemos, con trabajar para ganar dinero y que no tal y que tal y cual, llegas a casa muerto, te vuelves a acostar, al día siguiente lo mismo. Pero entonces, esto es algo que estamos viviendo y que todo el mundo que está viendo este podcast y escuchándolo lo ve. Es decir, estamos todos como pollos sin cabeza, viviendo así en lugar de estar más conscientes. ¿Esto no sucedía antes? Entonces, ¿estamos en un punto crítico de cambio? Total. ¿Es el momento? Este es el fin de un ciclo para la humanidad. ¿Por qué? Un ciclo cósmico para la humanidad. Porque ya se ha acelerado todo, como tú ves, y entonces aquí lo que está en juego es la pérdida de nuestra humanidad, de nuestra divinidad. La pérdida de nuestra conciencia, de lo que somos. Si se sigue en esta línea, como te digo, nos vamos a convertir en cyborgs si nos ponen papá. Vamos a perder el alma humana. Esa es la dirección en la que están siendo las fuerzas, digamos, que quieren controlar o que controlan la humanidad, hacia donde se está moviendo, entre comillas. No, bueno, tú lo estás viendo, no te estoy contando nada que tú no sepas. Claro, pero me parece tan antinatural que no queramos sobrevivir a esto por un lo que pasa es que el programa no permite que la gente preste atención. Lo que quiere es la atención de la gente. El programa quiere la atención de la gente. ¿Me entiendes? Y estamos ahí todos liados con el móvil, con las noticias, con esto, con lo otro.
Y continuamente estamos dando nuestra atención, que es nuestro poder, la gestión de nuestra atención y nuestra emoción es nuestro poder, se lo estamos dando afuera, continuamente. A la televisión, a los amigos, a las drogas, a no sé qué. O sea, el tema es desconectarte de lo que tú eres, de tu espíritu, de tu divinidad, como quieras llamarlo, de la vida que vive dentro de ti, como quieras, de conocerte, de entrar en ti. Yo qué sé, es que es una forma de expresarlo, pero que es muy importante que tomemos conciencia de esto. Y como digo, todo lo que está viviendo la sociedad actual es una manipulación que hay a nivel de la humanidad. Mira, hay un libro que se llama El Instituto Tavistock, me parece, que lo ha escrito Stulin, Daniel Stulin. Y en ese libro te cuentan cómo en ese Instituto Tavistock, desde la época de los años 40, cuando Hitler, se instituyó este instituto para elaborar metodologías para controlar la mente humana a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y está descrito, y cuando lo vi dije, madre de mi vida, y yo creyéndome que era libre. ¿Y habrá en algún momento, como hablábamos de las matemáticas y la física, una ecuación para resolver ese enigma? El enigma de quién soy, qué hago. Está claro que hay una ciencia más allá de la que conocemos. Una ciencia más allá, como te digo. Todo el conocimiento por ejemplo, de Wilhelm Reich, del orgón, todo el conocimiento de la energía escalar, de que Tesla sacó a la luz, pero que fue ocultado, y otros muchos científicos que han sido denostados o que han sido eliminados, ese conocimiento existe. Está oculto, pero existe. Y hay mucha tecnología con ese conocimiento que la humanidad no conoce, pero que lentamente empiezan a salir como pequeñas gotas. El otro día me contaba una señora que hay una máquina en la clínica Quirón, en las Cuatro Torres, donde por lo visto había llevado a su hija adolescente que tenía un problema emocional, que tenía un trauma y tal, y de que con 3 sesiones le desapareció el trauma emocional. O sea, hay unas tecnologías de las que no nos hemos enterado, y bueno, eso te estoy hablando de algo público. Entonces, y estamos en una época, ahora mismo, vivimos unos tiempos muy tumultuosos a nivel político, social, etcétera, y a nivel de tecnología igual. O sea, va a haber un cambio muy profundo en la humanidad. Está sucediendo ya en estos tiempos, pero vienen cosas mucho más espectaculares, por poner una palabra. Claro, es que cuando hablas de no sé, pensar en que se cure una enfermedad o en que haya vamos a poner la palabra milagro, no asociada. Los milagros existen, totalmente. Claro. Los milagros son las leyes del otro lado, del que está aquí, pero que es el otro lado, de la parte sutil, por decirlo de alguna manera, del orden implicado que decía. De lo invisible, ¿no? De que decías es tú. Invisible, pero porque la mente racional no quiere acceder a esa otra parte. ¿O no tiene la respuesta para darle coherencia? A nivel tecnológico ahora mismo, bueno, es que no me quiero meter ahí. De momento lo dejamos para otro podcast. Por favor. No, lo que quiero decir es lo mismo que te he comentado, que hay una máquina que permite quitarte traumas, una máquina, o sea, manipular tus emociones. Hay máquinas que manipulan tus pensamientos. Ahora mismo ya existen técnicas que te pones unos sensores aquí en la cabeza y cogen la energía eléctrica de tus pensamientos, lo transducen y con eso puedes mover el móvil o puedes mover un avión, un aparato con los pensamientos tuyos. Telequinesia, telepatía. Entonces... Pero hecho con... pero telepatía hecha con máquinas, o sea, con tecnología. Eso está en Internet. O sea, está en Internet. Un mono, por ejemplo, igual, que le han puesto unos electrodos, los primeros que hicieron... Un mono que le pusieron unos electrodos en el cerebro
y con sus pensamientos, la energía de sus pensamientos, de sus deseos, que lo estaban llevando a una máquina donde hay un banco de información de datos que lo traduce, etcétera, etcétera, ese mono mueve con la intención un brazo robótico que lo da de comer. Eso está en Internet. ¿Me entiendes? Eso es telequinesis, como quieras, pero esto está hecho con tecnología. Pero la mente humana tiene la capacidad de telequinesis, de visión remota, de visión no sé qué, de atravesar paredes. Hay un señor italiano, se llamaba Gustavo Roll. Hay un libro que es muy poco conocido, Gustavo Roll, que es de un señor del siglo pasado, que cuando tenía 20 y tantos años, que de pronto se dio cuenta de que tenía unas capacidades mentales impactantes. Pero tan impactantes como que cogía una pelota, la tiraba así contra una pared y la pelota desaparecía y aparecía 3 paredes más allá. En el libro hay muchas de las cosas que le pasaban. Entonces, contaba es un libro gordo así, donde está resumido todas las cosas que él hacía, que sucedían, ¿no? Y bueno, Gustavo Roll él tenía un poder extraordinario, estaba conectado con esa parte que la mente racional no es capaz de conectar. ¿Por qué? Porque la mente racional llega hasta donde llega, a 3D, pero esta mente superior, que es la mente del águila, es como si nuestra mente tuviera 2 partes. La mente superior, el espíritu, como quieras llamarlo, y la mente racional. La mente superior es como el águila que está en lo alto de una montaña y está mirando a la mente racional que vive abajo en el valle, donde está el pueblo. Y ahí está la mente racional, pues eso, te casas, no sé qué, me pego con mi amigo, me trabajo y tal. La mente racional dirige esto, pero la mente superior, que está arriba, conectada, la va viendo y le dice, mira, ten cuidado, no te vayas ahí que te vas a pegar una torta. Entonces, si la mente inferior, el ego, hace caso a su intuición, a lo que siente, pues no va a ir ahí, no se va a pegar una torta. Pero si no quiere hacer caso, pues la mente superior no puede hacer nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo puedo hacerle caso siempre a mi mente superior? Estando atento a ti, con la atención en ti, lo que sientes en tu corazón, lo que te viene, eso que te viene, que vas a hacer no sé qué, y de pronto hay una voz o algo así, y dice, estate atento. Entonces es estar en ti. Y cuando tú estás presente en ti y lo que tu corazón siente, estás conectado con tu intuición y nunca vas a errar. Además, el corazón, han descubierto hace 20 años también, que tiene un sistema nervioso de 42.000 o 40.000 neuronas, como las del cerebro, independiente del cerebro, y que piensa. Y no solamente piensa, además tiene memoria. Y lo han visto porque cuando han hecho los trasplantes de corazón, por ejemplo, hay el caso de una señora, Claire Silvey, me parece que se llamaba, una señora, digamos, de 60 años, que el corazón lo tenía fatal y le tuvieron que hacer un trasplante. Okay. Le ponen el trasplante del corazón, que habían conseguido, se había muerto alguien, ella no sabía quién era, no se lo dicen a los pacientes. Entonces, cuando le hacen el trasplante, la persona está bien, empieza a notar que su psiquismo ha cambiado, o sea, su personalidad. Entonces, lo que antes, una señora de 60, 70 años, pues que empieza a darse cuenta que lo que quiere es música de rock and roll, que lo que quiere es montarse en una moto, se compra una moto, le gustan las alitas de pollo y claro, sus hijos están, pero mamá... ¿Pero quién eres tú y qué has hecho con mi madre? Pero bueno, pero mamá... Y entonces empezaron a investigar de quién era el corazón y el corazón era de un chico de 19 años, Tim, que se había matado en la moto. Y entonces el corazón del donante tenía todas sus memorias y sus características, todos sus registros. Wow. Esto no es el primer caso, ha habido muchos más. Entonces, ¿qué somos? ¿Quién somos? ¿Tú me entiendes? O sea, es una cuestión de empezar a... Pero claro, esta información que yo te estoy dando hay que buscar, hay que tener interés en sacar los pies del tiesto, en ir más allá de lo que nos cuentan. Y ahora ya hay muchos libros. Hay mogollón de libros, mogollón de información. Por ejemplo, hay un libro que se llama La biología de la creencia, de Bruce Lipton, que lo escribió hace 30 años ya. Entonces, este hombre te demuestra, es un biólogo molecular, te demuestra cómo las células que están en una placa de Petri, en su entorno, si el entorno es favorable, está bien, las células no se enferman. Y demuestra que si el entorno le echan líquidos o cosas que le afecten, que le hagan daño, las células se enferman.
Entonces él se dio cuenta de que lo que enferma a las células es el medio ambiente, lo externo. Entonces, claro, luego demuestra también que las membranas celulares tienen una serie de receptores, las membranas de todas las células que tenemos, y esos receptores son sensibles a frecuencias, a las frecuencias externas y también internas, porque tus emociones son frecuencias, son energía. De forma que, en función de las frecuencias que las células van sintiendo y van recogiendo, se generan unas proteínas en el cuerpo o no, o otras. Te enfermas o no te enfermas. De manera que tus pensamientos, si son chungos, entre comillas, pueden enfermar tu cuerpo. Y eso está demostrado científicamente. Está demostrado. O sea, claro, esto no lo dice la tele, no lo dicen los medios de comunicación, esta información no la dan. Pero eso está publicado, además, en libros y que hay mucho conocimiento ahora mismo. Y al revés también, tu positividad, tu... Mira, estaba antes leyendo un libro cuando venía que decía que los pensamientos negativos la mente los procesa de manera natural. Bueno, no pasa nada, pero cuando es positivos es como que le cuesta, porque tienes que mantener la atención. Entonces es como que el cerebro, que el programa es como, mira, que esto me cuesta, que no me da la gana, venga, voy a seguir viendo el móvil. Entonces se trata de gestionar tu atención en lo que tú quieres sentir y gestionar a lo largo de tu vida, porque tú tienes libre albedrío de decidir qué haces con tus emociones, con tu entorno. Ese es el libre albedrío que tienes, pero tiene que ver contigo, porque cada uno de nosotros vivimos realidades diferentes, vivimos nuestro entorno. El alma ha creado este cuerpo biológico para experimentarse a sí mismo y se crea una realidad. Por eso yo nunca puedo saber lo que a ti te pasa si tú no me lo dices o me pongo en tus propios zapatos. Porque cada uno de nosotros nos vemos desde nuestra película, nuestro programa. Y el programa es único. Somos seres únicos en el universo. Y nunca más se va a repetir una experiencia como esta. O sea, lo que estamos viviendo ahora mismo, en este momento, es único. Jamás se va a repetir algo de que tú y yo estemos aquí hablando. Serán otras cosas, otras gentes, pero este momento es sagrado, es único. ¿Y qué hacemos con nuestra atención? Por uvas. Ahí está el alma, por decirlo de alguna forma, usar otras palabras, por analogías, ¿me entiendes? Oye, y si hablamos de milagro, entendiendo el milagro como que nosotros o la humanidad haya aparecido en un planeta como la Tierra, en un sistema solar, en una galaxia donde hay miles de galaxias, dentro de esas galaxias hay miles de millones y nosotros somos los únicos... No, hombre, no. ¿Cómo vamos a ser los únicos seres inteligentes? Por supuesto que no. Mira, si tú te vas a... Hace poco me acuerdo en una de las clases que daba, hablando de este tema, ¿no? Me acuerdo que vi en internet unas pinturas de siglo XIII o XIV, unos cuadros donde estaba la Virgen y el niño de un pintor flamenco. Y estaba la Virgen y el niño, había unas puertas y estaban mirando hacia afuera, mirando como si fuéramos hacia un lago o algo así. Y lo que se veía eran unas esferas suspendidas en el cielo. ¿Qué? ¿Cómo? Unas esferas, como un platillo volante, como un ovni. ¿Entiendes? Y luego después, el otro día estaba escuchando, me parece, a Mario Sabán, que es un cabalista muy conocido. Sí. Y decía... Gran amigo. Sí, pues me parece que decía que había conseguido, no sé cómo, acceder a escritos de cabalistas del siglo XIII, donde estos cabalistas describen que ellos se comunicaban con seres extraterrestres. En el siglo XIII los cabalistas lo sabían. Y si tú te vas a las tribus antiguas o te vas a cualquiera de los sitios de la jungla, ves que hay grabados, por ejemplo en piedra o tal, donde hay seres que son humanos, pero otros que no son humanos, que no tienen forma humana. ¿Eso qué te está diciendo? Pues te está diciendo que hay entidades, o que ha habido, y que las ha habido siempre en la Tierra, siempre, entidades que no son como nosotros. ¿No? Entonces la pregunta ¿es que vamos a ser los únicos? No. ¿Pero qué ocurre? Que nos han metido el miedo de que lo que no existe, lo que yo no tengo de programa no existe y no lo veo. Y lo que no he visto no... Y lo que he visto no existe. Por eso cuando yo me voy a la Luna, solo existe la Luna. Y me dejo el cuerpo aquí en la Tierra.
Ese es el mal rollo, porque mi cuerpo se enferma, porque mi energía no está en mi cuerpo. Mi atención, mi energía. ¿Entiendes? Y claro, esa es la jugada. Quedarnos aquí para que el cuerpo se deteriore y nos muramos con pues eso, porque no tiene energía vital, porque nos vamos. Bueno, y además otra cosa, no solamente nos vamos cuando piensas en otras cosas, sino cuando dormimos. Cuando dormimos, una parte nuestra se va del cuerpo. Es un gran misterio eso. Es el gran misterio. Según dice Garnier Mallet, que es un físico, lo que sucede es que esa parte que somos, el doble, se va por la noche fuera para buscar con sus amigos del otro lado, para crear los mejores potenciales para tu siguiente día de futuro. Crear los mejores potenciales para tu día siguiente. Qué maravilla. Claro, y entonces cuando ya te despiertas, cuando sales del sueño paradójico, me parece que se llama, el sueño en el que hay movimiento tal, ahí es donde se está programando la información, entonces vuelve y ya te da los potenciales de futuro de ese día para que tú hagas las cosas lo mejor posible y que te vaya lo mejor posible. Y no solamente eso, han descubierto que cuando, por ejemplo, me acuerdo que hicieron un experimento con ratas que las ponían en un corcho a dormir en agua, con el rabito en el agua, y no las dejaban dormir. Cada vez que se dormían, ¡pum!, se les caía el rabito al agua. A los pocos días se morían. Porque no entraban en el sueño paradójico, o paradoxal, me parece que lo llaman, en esa fase del sueño donde el doble, según dice Garnier Mallet, sale del cuerpo para buscar los mejores potenciales de futuro y recuperar tu biología. Porque por la noche el cuerpo se está recuperando. He hablado con muchos médicos, gente que se dedica a la longevidad, y hablaban de el peor de los peores males que puede tener el ser humano es la depravación del sueño. Es decir, factores externos, evidentemente. Todo el mundo sabe que fumar es malo, pero incluso sabiendo que fumar es malo, si tú te dejas... O sea, tú decías, un humano, ¿cuánto puede tardar en morir si no duerme? Si no duerme, o sea, la rata eran unos días, el experimento lo vi una vez, y el humano igual. Uh-huh. O sea, la depravación del sueño es lo peor que puede haber para la vida. Ya te digo. La grabación de esta. ¿Cómo? ¿Qué has dicho, la última frase? Que para que la depravación del sueño, sí. ¿no? la privación de no poder dormir es lo peor para la vida. Era un martillo chino. Como quitarte el pellejo. Ya te digo. Me gustaría hablar, María Victoria, también de la trayectoria científica ahora, el hecho de hacia dónde podemos ir con este superpoder de la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología siempre ha ido a favor de la prosperidad o del avance económico, social. Pero ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, el llegar a otro paradigma que puede poner el turbo a todo esto, ¿qué puede pasar? Bueno, depende. Depende de cómo el humano gestione el tema de la IA, porque la IA es una inteligencia del universo que está siendo creada por los humanos. O sea, con los que hacen los programas. ¿A qué te refieres? Los programadores, la IA es un programa. Sí. Es un programa que tú le das una serie de instrucciones, códigos, y en esos códigos la IA va aprendiendo cosas. ¿Y avanza? Avanza, pero le puedes meter códigos chungos, entre comillas, con emociones que hagan cosas chungas, entre comillas, o no. Le puedes mentir. Entonces, ahora, por ejemplo, me parece que el otro día oía a Greg Braden, que decía que hace 2 o 3 años, Greg Braden, que hubo una inteligencia artificial, no sé si fue en China, que la tuvieron que desconectar porque se sublevó contra sus creadores. Dijo, se ha terminado. Y la tuvieron que desconectar. Lo que pasa es que, bueno, te digo cosas que leo. Yo no trabajo en el campo, entonces te doy mi opinión. O sea, mi opinión es que también estoy viendo que la IA puede ser es una herramienta maravillosa para expandir nuestra conciencia, para conocernos a nosotros mismos, para ir más allá. La información que maneja es brutal. O sea, nosotros no podemos acceder a esa cantidad de información. Uh-huh. Pero claro, todo tiene que ser bajo el contexto de que tú estés en control. El poder de la interacción con la IA es tuyo, no es de la IA. Ese es el tema.
Y entonces, ¿qué sucede? Que damos el poder a la IA, damos el poder a la política, damos a lo que sea. Y entonces, claro, lo que estamos viendo es un poco feo. ¿Me entiendes? No quiero entrar ahí en debates de ningún tipo, pero, en fin, la cuestión es que el futuro es incierto. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos trae el futuro. Es que no me quiero meter más en berenjenales. Puedes hacer lo que quieras. Aquí es un espacio libre, pero sí. Me gusta mucho, María Victoria, y me quedo con la imagen, ¿no? de ese foco que a lo mejor tenemos hacia afuera, volverlo hacia adentro. Es lo fundamental. Ese es mi mensaje. O sea, ni la cuántica, ni la ciencia, ni la tecnología, que sí, pero recuperar nuestra humanidad. Y recuperamos nuestra humanidad a través de gestionar nuestra atención con la intención de entrar dentro de nosotros y gestionar nuestras emociones. Cuesta, pero se puede. Yo lo he hecho. Y o sea, requiere de tu deseo activo, de tu pasión. Tienes que poner tu pasión en mejorarte a ti mismo. Hay una plataforma que se llama Gaia, con I latina, Gaia, www.gaia.com. Y en esa plataforma hay muchísimas series de personas que hablan del cambio, de ayudar a de yoga, de meditación. Hay una serie que se llama Divulgación Cósmica, en la que aparecen muchos militares americanos que ya están jubilados, que han trabajado en sitios donde se trabaja con tecnologías ocultas o con biologías ocultas. Eso está publicado, o sea, lo he visto yo, vamos, que por eso te quiero decir que se puede. Hay cosas súper interesantes en esta serie de Divulgación Cósmica. Luego hay otra que se llama Mentes Abiertas, Open Minds, de Regina Meredith. Y también entrevista a mucha gente que dan unas informaciones chulísimas de lo que está pasando, por ejemplo. Wow. Entonces me acuerdo que Regina, por ejemplo, en una de las entrevistas, no me acuerdo del nombre, había invitado a un médico americano que trabajaba en biología, como si dijéramos en biología, y este hombre decía que habían descubierto que desde los años 70, que se empezaron a meter el DDT en las comidas de los niños, o sea, los pesticidas y tal, que habían visto que en los embriones humanos la cantidad de hormonas masculinas y femeninas que traen, si es un masculino, pues trae mucha testosterona, un 70% y un 30% de progesterona, que es la femenina, ¿no? Uh-huh. Y las chicas al revés, las chicas mucho femenino y poco masculino. Vale. Bueno, pues lo que habían visto, han descubierto ya hace años, que los embriones humanos, como ya los padres están con toda la basura que comemos, que se había equilibrado el número de la cantidad de hormonas masculinas y femeninas, de manera que los embriones nacían con un 50-50 de masculino y femenino. Sí. Y decía que claro, que por eso las jóvenes actuales o una generación que no les interesa el sexo, porque no hay esa polaridad entre el masculino y el femenino, uh-huh, de la hormonal, que es una cosa eléctrica, además, ¿no? Bueno, esto es un tema. Entonces, en esa plataforma, en Gaia, como te digo, y además la tienen en español. Es otra cosa importante. O sea, hay una parte de Gaia que está traducida al español. Y hay montones de entrevistas de montones de temas súper interesantes para el que quiera. Luego, esto es lo de Gaia. Iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Bueno, me parece increíble y creo que también lo que dices es que hay mucha gente que está como abriendo los ojos, claro, juntándose, hablando, claro. Divulgando. En Gaia, como te digo, hacen unos programas que, por supuesto, hay lo que hay, pero vamos, hay unas entrevistas de montones de cosas sobre el psiquismo, sobre los descubrimientos ocultos, la tecnología oculta. Mira, de hecho, ahora que me acuerdo, han abierto recientemente una serie sobre las tecnologías de Tesla ocultas, de Virgen Reich, etcétera, etcétera. Eso lo han puesto hace poco. Uh-huh. Forbidden Technologies lo llaman. Está en Gaia. Y hay, como te digo, no sé si haya 3 o 4 episodios. O sea, que el que quiera puede buscar. O sea, y encontrar, claro. Pero es cuestión de moverse. María Victoria, es un placer hablar contigo. No sé si quieres añadir algo más en esta charla. Me ha encantado poder charlar contigo, conocerte y que nos hayas explicado todo desde tu punto de vista. Es fantástico. Muchas gracias por invitarme, Uri. Y ya veremos en el futuro, otra vez, a ver cómo sigue evolucionando el 2026.
Totalmente. A ver qué cosas van pasando para el 27 y contarnos cosas nuevas, porque estamos viviendo unos momentos realmente impactantes para la humanidad. Sí, me quedo con esas dos cosas. El hecho de que estamos en un punto de inflexión, estamos en un punto también de necesidad absoluta de recuperar nuestra atención. Y nuestro poder personal trayéndolo a nosotros. Volver a estar con nosotros mismos. Gestionando nuestras emociones, cuidándonos, queriéndonos, porque no nos queremos. Ya sabes, nos han enseñado a ser así, pero no pasa nada, ya sabemos que no, que hay que quererse. Y cuando uno se quiere a sí mismo, ya quiere a los demás. Gracias por venir, María Victoria.